Hola amigos de voyalteatro.com, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida pues tenemos un programa muy interesante con una invitada muy especial que ha sido una gran aliada, no solo en el papel que ahora funge dentro del rol institucional que tiene, sino desde antes, como toda una agente escénica que ha estado involucrada a lo largo de los años. Y bueno, esta persona pues es Daniela López. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Alan, muy bien, muchas gracias. Oye, pues platícanos un poco para inaugurar esta charla. Pues bueno, puede haber muchas personas que no te conozcan, ¿no? Sobre todo porque son puestos que están un poco socializados, ¿no? O sea, estamos más acostumbrados a un nivel gobierno, a una cuestión política, a escuchar sobre los gobernadores, a escuchar sobre los secretarios y pues bueno, en el tema de la cultura, pues luego no resuenan tanto estos puestos. Platícanos un poco el rol que desempeñas dentro de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Uh-huh. Bueno, desde enero del año pasado me invitaron a formar parte del equipo de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco y estoy a cargo del área de teatro. Lo que antes era una coordinación de teatro ahora se convirtió en una jefatura, entonces yo soy la titular de esa dependencia. Pues trabajamos en realidad de la manera más transversal posible. Estamos tratando de generar proyectos más integrales que tienen que ver con hacer contenidos para la programación artística de la Secretaría de Cultura. En realidad el cargo es un cargo pues que pretende más que hacer proyectos propios de la Secretaría, que a veces nuestros recursos y medios son limitados, ser un vínculo entre las comunidades artísticas y el gobierno del estado, ¿no? La Secretaría de Cultura y el gobierno del estado. Entonces, pues mi trabajo es estar desde monitoreando cuál es la actividad, quiénes son los agentes del teatro. El teatro entendido además de una forma, siento yo, muy amplia, ¿no? O sea, el circo, el performance, el teatro de objetos, títeres. Y bueno, también el cargo es administrativo en una buena parte, ¿no? Tiene que ver también con pues poder administrar los recursos con que la Secretaría cuenta, tanto económicos, pero también de infraestructura, de comunicación, humanos, etcétera, para poder llevar a cabo pues una cartelera cultural completa, en mi caso, con lo relacionado al teatro. Pues platícanos también un poco quién es Daniela López. O sea, ahorita ya estamos un poco entrando en Daniela López ahora como jefa del área de teatro, pero antes de la Secretaría de Cultura, ¿quién es Daniela López? ¿Dónde se formó? ¿Qué hizo? Platícanos un poco sobre tu historia en las artes escénicas. Sí, pues digo, la verdad es que en general terminé en artes escénicas por una cuestión azarosa, pero al mismo tiempo muy afortunada. Yo estudié artes visuales en realidad en la Universidad de Guadalajara y la orientación que tomé en aquel tiempo era en fotografía, cuando todavía la licenciatura en fotografía no estaba aparte. Entonces empecé ahí y justo ahí fue donde empecé a tomar clases con grupos de artes escénicas, o sea, nos mezclábamos en algunas clases y empecé a conocer a la gente de teatro y la verdad es que es un tema que desde el inicio me atrapó por muchas razones y me empezó a interesar mucho el área el área técnica en general, pero en ese momento empecé a trabajar en iluminación. Entonces pues me alié con quienes han sido mis grandes maestros desde aquel entonces, por ejemplo, pues Luis Manuel Aguilar Mosco, que fue el que primero me enseñó que existía este mundo de la iluminación en teatro y empecé asistiéndolo a él para poder aprender. Y posteriormente empecé a trabajar con algunos grupos y artistas locales, pero como suele pasar que los equipos en el arte son reducidos por una cuestión, por un lado práctica y por otra económica, la verdad, pues yo hacía cuestiones técnicas, pero ayudaba también en cosas de producción y de gestión.
Y la verdad es que fue un perfil que me funcionó mucho porque era práctico, por ejemplo, para viajar, ir con algún grupo y poder resolver lo técnico y al mismo tiempo hacer cuestiones pues de relaciones públicas o administrativas, etcétera. Entonces, así fue como empecé y cuando ya me di cuenta que realmente me interesaba mucho involucrarme más a profundidad en artes escénicas, fue que empecé a estudiar la maestría. Estudié la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural también en la Universidad de Guadalajara y ahí fue donde ya gracias a mis maestros, a mis directoras de tesis y al trabajo que hice ahí de investigación, pues empecé a encontrar un mundo en el área de producción y de gestión que yo en ese tiempo ni siquiera sabía bien que así se llamaban, ¿no? Y pues empecé desde entonces a trabajar pues de manera independiente hasta que dije, bueno, pues creo que es el momento de ya formalizar el trabajo que estoy haciendo, de darme cuenta también que esto me está redituando, o sea, puede ser una forma de vida para mí. Entonces, pues fue que abrí una empresa que se llama Boreal Productora Artística y comencé a través de ella a trabajar para instituciones, para artistas independientes, para festivales. Y entonces esta formación técnica, mezcla de formación técnica con cuestiones administrativas y de gestión, me vino bastante bien. O sea, como que era un área que no estaba tan explorada por los agentes o sea, locales. Pues en Guadalajara, en Ciudad de México había un poquito más, en algunas otras ciudades unos cuantos, pero aquí en Guadalajara éramos pocos. Y entonces pues así fue que empecé a trabajar en esto pues desde hace ya más de 15 años. Y bueno, a la par de todo eso siempre he sido docente de la Universidad de Guadalajara en diferentes carreras. Ahorita solamente estoy en la de gestión cultural. Oye, y cuéntanos cómo es que surge esta invitación a formar parte del equipo de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Cuando te hablaron, ¿qué dijiste? Oye, sí me interesa, no me interesa, qué miedo, qué nervios, ¿no? Digo, tú ya estabas, pues ahora sí que empapada con el trabajo que se había hecho en el sexenio pasado, que pues lo hizo Gaby Escatel, ¿no? Otra gran aliada de la comunidad escénica aquí en Jalisco, que incluso tenemos ahí una entrevista en nuestro canal de YouTube con ella. Y entonces, o sea, ¿qué representó esto para ti? ¿Lo dudaste? ¿Fue algo que fue inmediatamente un sí? Platícanos cómo fue ese acercamiento. Pues todo eso que acabas de decir en diferentes momentos, yo creo, ¿eh? Sí, de hecho, hasta me acuerdo que ya había visto esa entrevista con Gaby que hicieron ustedes y la volví a ver porque para mí era importante pues tener esa visión de alguien que ya había ocupado un cargo público como ella, ¿no? Pues la verdad es que no sé exactamente el proceso previo a cómo fue que al final decidieron llamarme. Sé que estuvieron recolectando currículas de diferentes personas que tuviéramos más o menos como criterio pues trabajo de gestión, trabajo internacional, trabajo independiente y transdisciplinar, porque era la intención de la actual directora de la Oficina de Desarrollo Cultural hacer un equipo que fuera más en ese sentido. Entonces para ella era importante añadir eso al trabajo que ya se venía haciendo, que por ejemplo en el caso de Gaby siempre fue muy bueno, pero que por la estructura de la misma secretaría pues se trabajaba de manera muy aislada. Entonces querían encontrar personas que ya por naturaleza tuviéramos como otras formas de trabajar y sé que revisaron el currículum de varias personas y no sé eventualmente en qué momento, pero bueno, me llamaron, me dijeron que les interesaba. Yo pensé cuando me llamaron a la entrevista que me llamaban para la jefatura de festivales, porque eso es lo que me habían dicho, y cuando llegué me dijeron que si me interesaba la de teatro, que no lo había pensado, la verdad, porque bueno, en mi trabajo inicialmente hice música, luego hice danza, luego hice títeres y pues ya al final trabajé con grupos de teatro, pero la verdad es que no es como lo único que había hecho. Entonces pues empecé a trabajar ahí en la secretaría con muchas, pues o sea, cuando me ofrecieron el cargo la verdad es que fue, evidentemente creo que para cualquier persona lo hubiera sido pues un momento de decisión en el que tuve que
tomarme unos días y hacer una evaluación. Tener un cargo público es una gran responsabilidad, además es un área en la que yo no había estado, o sea, nunca había yo prestado ningún servicio público ni trabajado directamente como parte de una institución, siempre lo hice contratada para ciertos proyectos y sí tiene sus diferencias, entonces pues por un lado para mí era difícil dejar como esa libertad de mi trabajo de freelance, en donde pues yo tenía ya mis formas y ajustarme a los lineamientos institucionales que tienen una forma muy diferente que la independiente, en donde hay que seguir todo un proceso burocrático que es difícil para las personas como yo que trabajábamos de otra manera. Pero al mismo tiempo, cuando estaba todavía por definirse el equipo, pues yo platicando con gente, pues siempre era el comentario así, bueno, de ojalá que quede alguien que conozca realmente del trabajo local, que sepa cuáles son las dificultades, que le dé continuidad al trabajo que ya se hizo, porque pues también es terrible que cada que cambia una administración pareciera que se vuelven a iniciar los proyectos desde cero. Entonces, pues al mismo tiempo tenía yo ahí una oportunidad de ser esa persona, ¿no? Y entonces al final decidí que mi trabajo independiente lo puedo retomar después, una oportunidad como esta, quién sabe. Y me parecía que todavía había mucho para mí por aprender, que luego podría aplicar a otras formas de trabajo. Y me interesaba mucho trabajar con el equipo de personas que estaban ya ahí como circulando sus nombres y me parecía que era un equipo muy interesante de trabajo, entonces pues por eso fue que al final me animé, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta porque en efecto pues parecía, bueno, para mí en algunos momentos parecía que ya sabía cómo hacer las cosas y eso es un poco arrogante a veces por parte de las personas como yo que decimos, ay, bueno, es que yo ya sé cómo hacer eso, ¿no? Acá estoy aprendiendo que hay 1000 formas, que hay 1000 condiciones que pueden influir en cómo se llevan a cabo los proyectos y sobre todo también cómo y por qué tomar decisiones, porque sí es diferente tomar decisiones para un proyecto propio que hacerlo para un proyecto de una institución pública. Oye, esta figura de la jefatura de teatro o de la coordinación de teatro, me parece que somos muy afortunados aquí en Jalisco de tenerla, ¿no? Son pocos las entidades del país que la tienen, porque yo recuerdo una reunión estatal del área de teatro en el 2016 más o menos, cuando estuve también trabajando en la secretaría en el área de comunicación, que pues, se reunieron las personas encargadas del área de teatro o afines de todo el país, ¿no? Y entonces pues me sorprendía ver que había varios estados en los que sí, así como aquí, tenían su persona específicamente para atender el teatro, pero también había otras que tenían una cuestión más general, ¿no? Una persona que se dedicaba a todo el asunto de artes escénicas y había también otras entidades en las que era una persona responsable de todo lo que tenía que ver con cultura y nada más, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener estas áreas así de acotadas, ¿no? En la búsqueda como de la especialización, de entender que cada área pues tiene sus propias necesidades. Como lo dices, en realidad tener áreas especializadas permiten profesionalizar más las áreas porque en efecto cada campo disciplinar tiene sus metodologías, sus herramientas, su propio ritmo también de trabajo, sus formas de producción y de circulación. Entonces es difícil que una sola persona comprenda pues ese grado de detalle de cada una de las áreas. Claro que por otro lado también nos ponen el reto de, como siempre, el gran problema es ponernos de acuerdo. O sea, los grupos humanos, creo que ese es el tema, ¿no? Eso es maravilloso lo que podemos hacer en conjunto, pero llegar a un acuerdo es muy complicado. Y que todos trabajemos como hacia donde mismo. Entonces creo que es muy importante también como el tipo de personas que puedan integrar oficinas que tienen estas áreas divididas como la nuestra, porque depende mucho, la verdad, de la voluntad. Es la voluntad de la gente que quiere sentarse contigo y revisar un proyecto y sumarse a ese proyecto de alguna manera. Y lo que creo que nosotros tenemos es que
o sea, las personas estamos todos dispuestos a hacer eso, aunque a veces representa más trabajo, esa es la realidad, pero permite que también creo que una de las cosas que nos pasa es que cuando ya estamos metidos en nuestra área nos cuesta trabajo ver otras formas. Entonces, lo que pienso que funciona es un buen equilibrio entre personas que conocen de su área, son especialistas, están en contacto con sus comunidades artísticas, pero al mismo tiempo están abiertas a dialogar con otros, están dispuestas a aprender otras formas, a deconstruir los conceptos y a armar nuevos, ¿no? A cuestionar. Y entonces, si esas dos cosas se dan, es muy afortunado, ¿no? Cuando no, creo que también puede volvernos de repente un poco como endogámicos. Oye, ¿cuál consideras que es la razón? Yo ahora lo reflexionaba a partir del trabajo que se está haciendo en el Congreso Nacional de Teatro, en el que observo cómo Jalisco de repente está un poco lejos de las discusiones nacionales. Eh, Creo que de repente todo, ahorita hablando de lo endogámico, de repente todo se nos queda mucho aquí en lo local. Y sí me impresiona, viniendo de la segunda entidad que más produce teatro en el país, ¿no? O sea, eh, que fácilmente en unos años Jalisco podría tener una capacidad de producción igual a la de la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo también por el tamaño que tiene nuestro estado. Pero entonces, ¿por qué crees que ocurra esta cuestión endogámica en donde todos solamente hablamos de lo local e incluso, pues te lo voy a decir así, tal cual, de repente todo es Secretaría de Cultura de Jalisco, ¿no? O sea, esta me parece muy bien, ¿no? Porque me parece que es labor de todas las y los creadores escénicos trabajar con sus instituciones, exigirles en el momento que se necesite hacer esto. Pero también dentro de lo afortunado que es nuestro estado es que no tenemos una sola institución, sino tenemos varias, ¿no? Entonces de repente todo se vuelve una cuestión hacia una sola institución y como ver la escena desde un solo lado. ¿Tú a qué le remitirías a este factor? Pues mira, he sido testigo durante mucho tiempo de los intentos de trabajo en red que se han establecido a nivel nacional y que por razones que siento yo suelen ser las mismas, nunca se consolidan, ¿no? Diferencia de opiniones, cuestiones políticas, falta de comunicación, lo que ocurre también siempre cuando se trata de muchas personas en un solo proyecto, empiezan a trabajar todos muy entusiasmados y poco a poco se van bajando del barco unos hasta que unos pocos terminan con el trabajo de todos. Y entonces eso hace también o da una sensación como de falta de compromiso o de injusticia para quienes están trabajando y los que no. Y entonces empiezan ahí a ocurrir muchas cosas que siento yo, por ejemplo, que las instituciones podríamos tomar un rol ahí mucho más importante. Y poder generar un aparato que permita pues tener este fundamento, ¿no? Esta base para que las personas entonces puedan sumarse a un trabajo más colectivo. Eso para mí sería lo ideal. Es muy difícil ponerse de acuerdo. La verdad es que, o sea, si te soy sincera, en un trámite que tiene que ver con algo federal nos podemos llevar meses porque la forma de trabajo de la federación es diferente a la estatal y si algo no coincide, entonces ahí chocamos, nos atoramos semanas. Entonces ya no hablemos de proyectos más grandes, ¿no? Ahora que estamos también pues por hacer las deliberaciones del Festival de Monólogos, que es este circuito de teatro unipersonal, pienso que ese es un buen ejemplo de cómo pudiera hacerse bien, ¿no? A mí eso es un proyecto que me gusta mucho porque creo que genera una buena dinámica en la que la institución, digamos, que pone la base, pero al mismo tiempo las instituciones, o sea, la institución federal, las estatales se suman a eso, pero además en el mismo estado se pueden activar otros agentes que pueden ser desde las mismas compañías, los teatros, y de repente es un circuito en donde podemos programar cosas en teatros que no nada más son de la Secretaría, sino que pueden ser, en nuestro caso, de la Universidad de Guadalajara o del municipio o independientes, ¿no? Entonces, creo que ese es un modelo que se puede replicar en algunas cosas y podría funcionar muy bien.
Creo que también lo que ocurre es que las instituciones hemos hecho un trabajo que todavía puede mejorar bastante, de que no necesariamente comunicamos muy bien cuál es nuestra postura, nuestro plan de desarrollo, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros indicadores. Y pienso que si hiciéramos esta información más amable para toda la ciudadanía y no nada más para los informes, que quienes lo ven y luego además cómo lo interpretan, entonces a veces se queda como en nichos muy pequeños, sino que fuera algo que se difundiera más, también las personas sabrían que existen, en nuestro caso, muchas instituciones, que cada institución tiene una visión diferente, que definitivamente el Estado no puede atender ciertas demandas que la ciudadanía hace, porque entonces no nos daríamos abasto, ¿no? En la Secretaría de Cultura recibimos a veces solicitudes de una madre de familia que su hijo es pianista o guitarrista y que quiere un concierto en el Degollado, y pues entonces es importante que las personas conozcan que existen procesos para eso y que no depende nada más de que ellos vayan y que pensemos que hay un buen artista o no, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo esos proyectos se alinean a los ejes estratégicos de un plan de desarrollo que para todos haga sentido. Entonces a mí me parece también que ahí nos hace falta mucho camino por recorrer, o sea, eso es algo que desde adentro me doy cuenta cómo no funciona, y desde afuera también es algo que a mí me parecía como muy evidente y me preguntaba qué está pasando ahí, ¿no? Oye, tocas un tema muy, muy importante, y que es la participación ciudadana, ¿no? Ahora que estaba la discusión, bueno, que está todavía en otro nivel, pero que todavía continúa, la discusión sobre la desaparición o transformación del FONCA, yo me preguntaba por qué la ciudadanía no está defendiendo el FONCA, ¿no? Porque son los artistas escénicos los que defienden estos programas. Y una de las reflexiones que yo saqué personales es que la ciudadanía no conoce sus derechos culturales particularmente, ¿no? Y que entonces se sienten ajenos a ello y creen que es una cuestión de los artistas escénicos, pero que existen programas como el FONCA o los muchos que existen en toda la federación, en los estatales y demás, pues benefician a la ciudadanía, ¿no? Desde que un boleto pueda ser barato hasta que pueda haber un espectáculo gratuito. Además de esto, ¿tú por qué piensas que la gente está tan separada del tema artístico, cultural, y que no lo defienden como tal? Ocurre que, bueno, hay muchas cosas que siento yo que influyen en esta falta de conocimiento y muchas veces desinterés de la ciudadanía en general por los temas particulares de la cultura. Digo, también hay que decirlo, nosotros como gremio artístico a veces no conocemos cuáles son los programas institucionales para el desarrollo agrícola, por ejemplo, no es nuestra área. Entonces también hay que entender que, bueno, es importante para los artistas más que para nadie, y que en efecto pues somos los que participamos de la cultura y las artes quienes debemos de posicionarnos ante ciertas cosas, y no es la obligación general. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que las personas muchas veces no están tan involucradas ni necesariamente aprovechan y defienden esto que son derechos culturales y que son muy importantes. Y en efecto, cuando hablamos de que no son de primera necesidad, bueno, por supuesto que no son de primera necesidad en el sentido como de un equipamiento de un hospital o de cuestiones de seguridad pública o educación pública, pero al mismo tiempo forman parte de eso. Y algo que nos hace falta entender y generar más programas que consoliden esa idea y que la articulen y la ejecuten de una manera efectiva, es hacer proyectos en donde de veras entendamos cuál es el rol de la cultura y de las artes para generar, por ejemplo, espacios pacíficos, para una mejor calidad de vida en general, para nuestra salud, para la educación de los niños, para la convivencia sana. Entonces, y por supuesto, pues para todas las cosas que involucran el desarrollo integral de un ser humano. Entonces, ahí es donde creo que
pareciera que las separamos porque pues yo estuve en la escuela de artes y recuerdo perfectamente hasta mis propios maestros decir y casi iniciando la carrera te dicen, pues es que todos sabemos que nadie va a vivir de esto, o todos sabemos que nadie busca estudiar esto para ganar dinero. Y creo yo que es una aproximación que nos empieza como a generar un imaginario colectivo que viene pues desde nosotros mismos como estudiantes en ese tiempo y luego que somos los que nos metemos a los circuitos de producción artística, en donde pensamos que es o ganas dinero o eres artista, o hay cosas de primera necesidad y hay el arte que es una cosa como más recreativa, más... Y la verdad es que no, o sea, desde mi punto de vista y sobre todo en un sistema cultural como el de nuestro país, que no es totalmente privado, en donde existen fondos económicos para impulsar proyectos, en donde existe un sistema de creadores de arte, todas esas cosas que en otros países no existen. Entonces la visión tendría que ser otra, o sea, tendría que ser integrar todas las herramientas que la cultura y las artes pueden brindar a los programas de otro tipo y entonces empoderar a los artistas, a los productores, a los comunicadores, a los periodistas, a los gestores de las artes y la cultura como agentes sociales. Entonces, pues eso es un trabajo que se tiene que hacer como por muchas vías, ¿no? Es por una parte una cuestión formativa, por otra parte de medios de comunicación, por otra parte también pues de replantear este discurso de las industrias culturales y creativas que de repente también choca con la realidad que tenemos en nuestro contexto. Es una cosa de consumos culturales también, las personas a veces no saben que realmente el estar más en contacto con las artes les puede dar nuevas perspectivas y entonces cuando lo viven se sorprenden y empiezan a buscarlo. O sea, hay como, y por supuesto, bueno, lo institucional, ¿no? Entonces hay muchos factores que siento que en este caso pues sí contribuyen a esa manera de ver las artes como de una forma a veces como muy desvinculada de la vida cotidiana. Pienso que habría que integrarla más. ¿Cuáles son los planes que tiene la Secretaría de Cultura de Jalisco, particularmente pues desde el área del teatro, las artes escénicas, para pues mitigar o ayudar un poco con lo que ha generado el confinamiento y pues los efectos del COVID? Sí, pues lo que puedo decirte al respecto es que pues en toda la Secretaría de Cultura estamos así como haciendo como cada día de manera diferente porque cada día tenemos noticias nuevas e instrucciones nuevas, pero estamos tratando de hacer lo que podemos hacer en un punto en el que por un lado pues los presupuestos se están reasignando para poder atender fondos de emergencia por la contingencia que se están yendo pues tanto a poder tener las condiciones necesarias en los hospitales para atender a los enfermos, hacer las pruebas, tener todo lo necesario, pero también a el fondo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que económicamente pues, son las que representan el grueso en nuestro estado, ¿no? Entonces nos pidieron que hiciéramos como un reajuste, sabiendo que hay muchas actividades que ahora no se pueden llevar a cabo, entonces esos presupuestos se reasignaron ahí. Pero además estamos evidentemente, hemos ya generado proyectos de atención específica para los artistas, que sabemos perfectamente que los artistas se vieron afectadísimos por esta circunstancia, porque muchos de ellos, la gran mayoría, trabajan a partir de cada actividad y reciben ingresos a partir de cada actividad. Son pocos los artistas que no tienen este modelo porque a lo mejor están recibiendo alguna beca o tienen otras formas de ingreso, pero la verdad es que la gran mayoría no es así. Entonces, pues justo ahora al inicio de nuestra entrevista que mencionabas que nosotros tenemos una Secretaría de Cultura con diferentes jefaturas, nos da ventajas, nos da también la desventaja de que los procesos para poder hacer este tipo de fondos, recanalizar los recursos, volver a etiquetarlos y que todo eso esté, digamos, en regla operativa y legalmente,
es mucho más tardado, muchísimo más tardado. En los institutos de cultura, por ejemplo, de algunos estados, son decisiones que se pueden tomar internamente, pero en nuestra secretaría tenemos que alinear todo el proceso administrativo desde la Secretaría de Hacienda hasta la Secretaría de Cultura del Estado, y eso toma tiempo, pero la verdad es que yo lo que te puedo decir es que hemos trabajado muchísimo. De hecho, no tuvimos periodo vacacional, sino que nos pusimos a trabajar en armar todos los lineamientos para que los dineros que ahora no se están utilizando, por ejemplo, para dar funciones en el teatro, puedan estar al servicio de los artistas que no están teniendo esas funciones que se hubieran llevado a cabo. Entonces, pues estamos a la espera nada más de que se concluyan ciertas evaluaciones y ajustes para poder liberar esos fondos, y que puedan también ya las personas que estén interesadas acceder a ellos de la manera además más sencilla que pudimos hacer, es decir, sabiendo que pues por esta condición la gente no puede salir a pedir documentos o cosas así. Entonces, pues lo que estamos tratando de hacer es dejarlos lo más abiertos y libres posible para que sean accesibles. Claro, todo esto pues dentro de las normativas legales que se tienen que seguir, porque pues son fondos públicos, pero estamos tratando de encontrar la manera de beneficiar a artistas independientes, a espacios culturales independientes, a organizaciones y empresas también que trabajan de alguna manera con las artes y la cultura, y que además todo esto se puede hacer así, ¿no? De la manera más sencilla y desde casa, sin necesidad de generar proyectos enormes que luego se vuelven a veces más complicados de ejecutar que el no tener el apoyo mismo, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo eso y al mismo tiempo pues tratando de dotar a la ciudadanía de herramientas que pueden serles útiles en estos casos de confinamiento, ¿no? Tenemos lo del botiquín cultural, que la intención ahí es generar pues contenidos que las familias puedan utilizar en sus casas, sabiendo que a lo mejor hay matrimonios que tienen 2, 3 hijos en casa ahorita y aparte están trabajando desde casa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sea más llevadero el tiempo que están ahí? Contenidos educativos, cosas que sean simplemente pues más recreativas, tener música, tener películas, tener actividades para todas las edades. Y bueno, eso también, insisto, pues dentro de también nuestras posibilidades y sabiendo qué podemos aportar, que no es lo que también ya se está aportando en todo el mundo, porque ahora afortunadamente hay una gran cantidad y diversidad de contenidos en la web, y cualquier persona pues puede buscar y acceder a cosas súper interesantes de todo el mundo, pero también es importante que existan cosas con las que las personas de Jalisco se puedan identificar y que sean más cercanas. Entonces estamos tratando de cumplir esa parte. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestro primer podcast. También gracias por la labor que estás haciendo, porque me parece que se lo comentaba a Gaby y lo creo también contigo, cuando hay esta sensación de cercanía, o sea, que sabemos que tu oficina está abierta para la comunidad escénica, eso genera una gran tranquilidad como creador escénico, ¿no? O sea, sabemos que no todo es tan sencillo de resolver, pero el saber que hay la apertura de este diálogo y de este trabajo colaborativo, la verdad es que es algo que como creador se agradece mucho, y pues te quiero agradecer también tu trabajo. No, pues al contrario, muchas gracias porque siempre estamos de alguna manera cerca y como tú lo dices, somos aliados, pero para las dos vías, o sea, también creo que lo que ustedes están haciendo de alguna forma siempre nos da un beneficio a nosotros, y entonces eso también te lo agradezco, te felicito porque están haciendo un podcast. A mí me encantan los podcasts y está bien padre que estén ahora buscando ese otro espacio por conquistar que les hacía falta. Y pues sí, como dices, o sea, está abierta, ya ahora no tengo oficina en este momento, pero bueno, aquí que estoy trabajando. Exacto, o sea, es decir, mi correo institucional es público, quien lo desee puede escribirme directamente y yo personalmente lo contesto y veo cualquier cosa que ahí llega.
Pues muchas gracias de nuevo, Daniela, y pues ya platicaremos después. Me gustaría mucho que volviéramos a encontrarnos en 4 años para platicar del camino recorrido, Sí. de saber cómo te fue, cómo nos fue como gremio escénico, y espero que sea muy bien y que a pesar de la situación que estamos viviendo ahorita, la podamos librar de la mejor forma. Sí, yo también espero y sería bueno hacer ese ejercicio como de actualización en unos años y a ver a dónde nos lleva esto, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando, también gracias a los que nos vieron ahí a través de el canal de YouTube y pues les pedimos que se suscriban para apoyar nuestro trabajo, que se suscriban también a través de Spotify y nos encontramos hasta la próxima. Muchas gracias.